Lucas capítulo 10, versículos 1 al 24. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Rueguen por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa. Y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él. Pero si no, se volverá a ustedes. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en cilicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada les hará daño. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Quiero comenzar contándoles de un hombre llamado Penn Jillette, que tiene muchas capacidades. Mago, ilusionista, malabarista, comediante, músico, inventor, actor y escritor de libros éxitos de venta. Él se declara ateo. Él se declara ateo. Él cree que Dios no existe. Él dice que Dios no existe. Él opina que Dios no existe. Niega la existencia de Dios contra toda evidencia, ¿cierto? Hay artículos en internet que reportan que las placas de sus carros, en lugar de tener las letras y los números normales, él ha pagado para que pongan palabras como ateo, impío o sin Dios. Imagínate ir manejando por la calle y ver una placa que dice ateo, impío. Él se identifica con estas palabras, incluso en sus vehículos cuando va manejando. En otras palabras, no es alguien que tiene mucha simpatía por los cristianos, ¿cierto? Ni por los cristianos ni por el cristianismo. Pero quiero comentarles lo que él dijo. En una ocasión, después de un show, un joven se le acercó, lo saludó y le regaló un Nuevo Testamento. Y él dice que este joven era
honesto, lo quedaba viendo a los ojos y le agradecía de corazón, y que se miraba que tenía buenas intenciones. Y este joven le regaló un Nuevo Testamento de esos chiquititos azules de los que de Ones internacionales que los encuentras en muchos hoteles. Y a él le preguntaron qué opinaba de que le hubieran regalado el Nuevo Testamento. Yo creo que era como una oportunidad para él de burlarse de los cristianos, ¿cierto? Pero en lugar de eso, él dijo lo siguiente: no respeto a la gente que no hace proselitismo. Proselitismo es tratar de ganar a otros para que crean lo que yo creo. ¿Sí? Y él dijo, no respeto a la gente que no hace proselitismo. No la respeto en absoluto. Si crees que hay un cielo y un infierno y que la gente puede ir al infierno o no conseguir la vida eterna o lo que sea, y piensas que no merece la pena decírselo a alguien porque sería socialmente incómodo, ¿cuánto tienes que odiar a una persona para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Y luego puso una ilustración de su propia cosecha, de sus propias palabras. Él dijo, si yo creyera sin ninguna duda que un camión viene hacia ti y te va a embestir, y tú no crees que viene ese camión rápido a golpearte, llegará un momento donde yo te voy a taclear. Llegará un momento donde yo me voy a aventar contra ti, te voy a empujar para que te quites del camino, que no te golpee ese camión. Y él termina diciendo, y si de verdad la vida eterna existe y hay un cielo y hay un infierno, eso es más importante que no te pegue un camión. Entonces tienes a un ateo diciéndonos a nosotros los cristianos que vayamos a decirle a la gente que Jesús es un gran salvador para grandes pecadores como nosotros. Que si eso es verdad, y eso es verdad, tenemos que ir a decírselo a la gente. Este hombre está equivocado en muchas cosas muy importantes, pero no está equivocado en esta cosa. Si hay un cielo y hay un infierno, si hay vida después de la muerte, si hay un Dios creador de todo lo que existe y que es también juez de sus criaturas, de nosotros, los seres humanos, si estamos separados de este gran Dios por nuestro pecado y nuestra rebeldía, y si hay una manera para que seamos perdonados y reconciliados con ese Dios, y todo eso es verdad, entonces es importante dejarles saber a los demás acerca de todo esto. No podemos quedarnos callados, debemos hablar. Y en nuestro pasaje hoy encontramos a Jesús enviando a 70 hombres a anunciar a otros que el reino de Jesús se había acercado, que el reino de Jesús estaba ahí, que ya había llegado el rey que había sido prometido desde Génesis 3, desde que Adán y Eva pecaron. Aquel que iba a venir para aplastar la cabeza de la serpiente ya estaba aquí. Aquel que había sido prometido a Abraham, aquel que había sido prometido a David, aquel que había sido prometido a Salomón, aquel que había sido anunciado por todos los profetas, ya estaba aquí. Jesucristo, el Rey, ya había venido. Y eso quería decir que su reino ya había llegado. Y todas las personas en Israel debían escuchar eso. Tenían que saberlo. Y estos 70 hombres iban como una comitiva de avanzada. Jesús iba a ir a estos pueblos, pero primero iban a llegar estos 70 hombres para contarle a la gente de la llegada del rey. En este momento en la narración de Lucas, Jesús está a unos pocos meses de ir a la cruz, a poquitos meses de ir a la cruz. Ya han pasado como 2 años y medio de su ministerio. Y Lucas ya nos avisó que Jesús fijó su rostro para ir a Jerusalén. Él fijó su rostro para ir a morir a Jerusalén. Pero en camino a Jerusalén tienen que ir anunciando por todas las ciudades donde puedan llegar que el rey ya estaba aquí. Este rey iba a morir en Jerusalén en una cruz para salvar pecadores, para pagar por el castigo de los pecadores. Y como rey está enviando embajadores, sus representantes, sus mensajeros, a anunciar a otros que se sometan al gobierno de este rey. Este sermón se titula Instrucciones del Rey Jesús a sus embajadores. Y lo voy a dividir en 5. Son 5 instrucciones que Jesús les da aquí a sus embajadores.
Las menciono rápido, después entramos una por una. Primero, la primera instrucción, rueguen a Dios para que más personas hablen de Jesús. La segunda, dependan del cuidado y la provisión de Dios. La tercera instrucción, construyan relaciones para hablar de Jesús. La cuarta, hablen de Jesús con valor. Y la última, alégrense mucho por lo que Jesús ha hecho por ustedes. Entonces, vamos directo a la primera. Rueguen a Dios para que más personas hablen de Jesús. En Lucas 9, mis hermanos, y yo quiero que me acompañen allá, por favor, Lucas 9, 1, solo den la vuelta para atrás a la página ahí en sus Biblias. Jesús reúne a los 12 discípulos, les da poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y después en el versículo 2 dice, los envió a proclamar el reino de Dios. Entonces, ya sabemos nosotros que los 12 apóstoles de Jesús, los que él escogió para que los siguieran para todos lados desde el principio de su ministerio, ya salieron para anunciar el reino de Cristo. Pero aquí Jesús nos muestra de que este trabajo de anunciar a otros de la salvación que ofrece Jesús no es solo una función de los 12, sino de todos sus seguidores. Hay más necesidad de que otros se incluyan a la tarea de anunciar acerca de la gran salvación que da Jesús. Y por eso llama a estos 70. Miren el versículo 1, por favor, del capítulo 10. Después de esto, el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Todo el grupo van a pasar por varias ciudades, primero estos 70 y después llega Jesús a decirle, hey, yo soy el rey del que les hablaron los que vinieron antes que yo llegara. Ahora, ¿por qué 70? ¿Por qué no 50 o 100 o 200? Bueno, en el Antiguo Testamento hay un pasaje en Números capítulo 11 donde Moisés delega autoridad a 70 ancianos o líderes de Israel para que compartan su autoridad y amplíen su ministerio. Y los judíos tomaron este número 70 de los 70 líderes junto con Moisés y formaron algo que ellos llamaron el Sanedrín. El Sanedrín eran los líderes de la nación de Israel. Ellos tomaban todas las decisiones. Pudiéramos decir hoy el Congreso de la República Mexicana o algo así. Ellos tomaban las decisiones de toda la nación. Entonces, cuando Jesús escoge a estos 70 hombres, está diciendo, el Sanedrín queda eliminado, ya no sirve. Porque Jesús está formando este pueblo y este pueblo tiene un nuevo liderazgo. Cuando Jesús escogió los 12 apóstoles, estaba descartando los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, y ahora está descartando el liderazgo que no había cumplido los propósitos de Dios de Israel. Y tomó a estos 70 con mucha intencionalidad y dice que los envió de dos en dos delante de él. ¿Por qué de dos en dos? Por varias razones. La principal era que, según la ley judía, tenían que haber 2 testigos o más para hacer juicio contra alguien. Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19 hablan de eso. Tú no puedes llevar a alguien a juicio y que solo haya un testigo. Tienen que haber 2 testigos o más. Entonces, estos 2 hombres iban a ser testigos contra las ciudades que rechazaran el mensaje de Jesús. Pero también los envió de dos en dos para que se sirvieran mutuamente, colaboraran, se rindieran cuentas, se protegieran, se animaran el uno al otro. Porque el servicio a Cristo no se puede hacer solo, tiene que hacerse acompañado. Y aquí viene la primera instrucción de Jesús. Miren el versículo 2, por favor. Lucas 10:2. Y les decía, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Y este es el mandamiento, la instrucción. Rueguen, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Rueguen, supliquen, pidan, como, por favor, Señor. Y Jesús nos pone aquí una imagen, como un campo de un agricultor. Ya está lista la cosecha, pero faltan personas que lleguen para que recojan esa cosecha.
Y sí hay trabajadores, sí hay obreros, pero muy pocos. Se necesitan más. Necesitan más obreros. Entonces, ¿a quién hay que pedirle estos obreros? Al Señor de la cosecha. A Dios. El rey ya llegó, su reino ya está aquí. Todos deben saber que este rey es un buen rey, su gobierno es bueno. Esto no es un tirano, un déspota. Todos deberían correr a someterse a este rey. Pero necesitan escuchar que ya llegó este rey. ¿Y quién les va a decir? ¿Quién les va a decir que ya llegó este rey? Y por eso Jesús dice, ok, en la misión de hablar con otros de Jesús y que otros sepan de Jesús, lo primero no son crear estrategias, grandes campañas, grandes planes. Lo primero no es crear grandes movimientos sociales, conseguir a los mejores influencers para dar a conocer nuestro mensaje. Lo primero es orar. Eso es lo primero. Queremos que otros escuchen de Jesús. Queremos que Dios levante personas para que vayan a hablar, a abrir sus bocas, para que otros escuchen de Jesús. Lo primero es orar. Lo primero es suplicar al Señor, rogar al Señor. Estos 70 hombres iban a salir, pero dice Jesús, hey, primero, antes que nada, oren. Oren a Dios para que se levanten más personas que hablen de Jesús a otros y se levanten más y más y más y más. Hay tantos que no saben de Jesús, hay tantos que no han escuchado de Jesús. Ay, ¿cómo podemos hacer para que escuchen? Ora, pídele al Señor, ruégale al Señor. Y aquí tenemos nuestra primera aplicación. Roguemos a Dios para que Él envíe más personas para que anuncien las buenas noticias de salvación en Cristo. Mañana es lunes, como decimos aquí en esta iglesia, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Mañana, levántate unos minutos más temprano para dedicar esos minutos más temprano para rogar al Señor que envíe gente a hablar de Jesús. Ora, ruega al Señor. Todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador debemos estar orando constantemente, suplicando a Dios para que haya más personas que hablen de Jesús. Dios levanta más misioneros, Dios levanta más plantadores, Dios levanta más pastores. Necesitamos más. Hay tanta gente que no ha escuchado del Evangelio. Por favor, Señor, levanta más mamás que les hablen de Jesús a sus hijos. Levanta más mujeres que vayan con sus amigas en sus cotos, en sus vecindarios, en sus cuadras, para que les hablen de Jesús. Levanta más personas para que hablen de Jesús. Ayúdanos a hablar de Jesús con los que no te conocen. Y aquí yo quiero contarles de una aplicación que usamos mi familia y yo en nuestras devociones familiares para orar. Esa aplicación se llama Joshua Project y habla de las etnias o los grupos étnicos, los grupos de personas no alcanzados, que comparten una cultura, un idioma. Por ejemplo, hoy, 27 de abril, la etnia no alcanzada es los Nayadi en la India. Escuchen, son 96,000 personas. Su religión principal es el hinduismo y ahí en la aplicación te dan todos los datos. Tienen 0% de cristianos. No se conoce ni una sola persona de esas 96,000 que, que creen en Jesús como su Salvador. Ni una. Luego te dan una descripción de la etnia. Luego te dicen cuáles son los obstáculos para el ministerio y dice, la falta de obreros cristianos sigue siendo un grave obstáculo para el progreso del evangelio en toda Asia. Jesús dijo que oráramos por obreros. Y luego más abajo te dice que ya tienen la Biblia completa en su idioma, el cual es Gujarati. Tienen el Nuevo Testamento en audio, en internet. Así que sí hay recursos para que ellos escuchen del mensaje del Evangelio. Y quizás
La pregunta es, ¿cuántos grupos no alcanzados hay en el mundo? Que un grupo sea no alcanzado quiere decir que el 2% o menos de toda su población profese fe en Jesucristo. ¿Cuántos grupos no alcanzados hay en el mundo que comparten cultura, idioma? Bueno, nuestros hermanos ahí en Joshua Project dicen que hay 7,244 grupos que no están alcanzados con el mensaje del Evangelio. Y eso nos conmueve. Hay gente que no ha escuchado ni tan siquiera el nombre de Jesús. Y nosotros todos los domingos lo escuchamos, el precioso nombre del Salvador Jesús. Y estamos en Spotify y en YouTube escuchando canciones que nos recuerdan el gran sacrificio que hizo nuestro Salvador. Pero hay personas en el mundo que no saben ni tan siquiera que Él existió. Y nos conmueve 7,000, de verdad. Más de 7,000 grupos no alcanzados. ¿Por dónde empezamos, Jesús? ¿Qué hacemos? ¿Y qué nos dice Jesús, mis amados hermanos? Oremos. Ahí es donde empezamos. Oremos. Tengo 2 frases para animarnos en esto. J.C. Ryle dijo, la oración es uno de los mejores y más poderosos medios de ayudar a avanzar la causa de Cristo en el mundo. Es un medio de alcance de todos los que tienen al Espíritu Santo. Y él dijo, escucha esto, no todos los creyentes tienen dinero para dar muchísimo a las misiones. Muy pocos tienen grandes capacidades intelectuales o una amplia influencia entre los hombres. Pero todos los creyentes pueden orar por el avance del Evangelio y deben orar por eso cada día. Tú dices, es que yo no tengo dinero, es que yo no tengo influencias, es que yo no tengo capacidad. Ora. Sí puedes orar, ¿cierto? Y tenemos un Dios en los cielos que escucha a sus hijos. Otra frase que tengo para nosotros, para animarnos, es la de Charles Spurgeon. No todos podemos debatir, pero todos podemos orar. No todos podemos ser líderes, pero todos podemos suplicar. No todos podemos ser poderosos en retórica, pero todos podemos prevalecer en oración. Mamá, que estás desanimada con tu hijo, que te ha dicho que es ateo o agnóstico y no quiere saber nada del Evangelio. Y tú recibes de él todas las preguntas que te hace y tú dices, pero yo no sé contestarte. ¿Qué haces? Pues te animaría a prepararte para dar razón de la esperanza que hay en ti, como nos dice el apóstol Pedro en sus cartas. Pero más que eso, ¿sabes qué? Te animaría a orar por la conversión de tus hijos, para que Dios los alcance. Entonces, mis hermanos, que nosotros, esta iglesia aquí en Guadalajara, seamos un ejército de gente que ora y suplica al Señor para que más gente hable de Jesús. No solo aquí en nuestro amado México, sino hasta el fin de la tierra. Entonces, la primera instrucción es rueguen a Dios para que más personas hablen de Jesús. En segundo lugar, dependan del cuidado y la provisión de Dios. Esa es la segunda instrucción. Dependan del cuidado y la provisión de Dios. Esta misión de ir a hablar a otros del Rey Jesús necesita gente que depende del Señor. Porque no todo es seguro. Hay riesgos. Quizá caerás mal por ahí a alguien. Quizás tratarán de hacerte daño a alguien. Dios quiera que de esta iglesia se levanten personas para ir a estas etnias no alcanzadas, donde habrán amenazas de muerte. Dios quiera que de nuestros hijos se levanten personas para levantar el mensaje de Cristo y anunciar a Jesús allá en el norte de África, donde están los musulmanes, o en el sur de Asia, donde están los budistas. Y nosotros como padres, nuestras piernas nos van a temblar cuando vayamos a despedir a nuestros hijos al aeropuerto. Pero vamos a confiar en la protección y la provisión del Señor. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a estos hombres. Esta obra es peligrosa, no es un paseo por el parque.
pero tenemos la protección del Señor. Mira lo que le dice versículo 3. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. La imagen es de un animal indefenso, un cordero, ante un lobo, un depredador. Y hay varios niños aquí en la iglesia que tienen ahorita unos dibujos muy tiernos, ¿cierto? Kawaii. No sé si ustedes han escuchado de eso, pero en casa lo escuchamos todo el tiempo. Dice, voy a dibujar un lobo kawaii. Es un lobo muy bonito, muy, pues con sus pestañotas y sus ojotes muy bonitos. No es un lobo tierno, es un depredador que va a despedazar ese cordero. Y esa es la imagen que nos da Jesús. Vayan, los envío como corderos mansos, humildes, que no atacan, que no dañan a otros. En un contexto donde habrán personas que los van a atacar a ustedes y los van a querer dañar a ustedes. Somos como corderos, dice Jesús, los que vamos anunciando el Evangelio. Dependemos de las fuerzas y la protección de Dios. No atacamos cuando somos atacados. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando Él fue atacado, no atacó. Pero Dios nos protege. Y no solo dependemos de la protección del Señor, sino también de la provisión del Señor. Miren el versículo 4, no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Estos 70 iban a ir por diferentes ciudades, obviamente necesitarán sus 3 tiempos de comida, ¿cierto? Y su lugar donde hospedarse en la noche. Y van a necesitar agua, cosas básicas, ropa, sandalias. Y básicamente Jesús les está diciendo, hey, no lleven un camión de cosas ahí para surtirles de todas sus necesidades. Vayan con lo básico, con lo que traen, con lo que tienen puesto. Y Dios proveerá para ustedes. Ahora, recordemos que esta era una misión de entrenamiento. Y por ejemplo, si alguien dice, bueno, si ese es el caso, mandamos un misionero allá a Bangladesh y pues lo mandamos con lo que trae puesto. No, no funciona así. Esta era una misión de entrenamiento para los 70. Y mira lo que dijo Jesús más adelante en Lucas 22, 35 al 36. Jesús les dijo a sus discípulos, esto es unos momentos antes de morir en la cruz, cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? No, nada, ahí está. Lección aprendida, no nos faltó absolutamente nada, porque cuando Dios nos encarga una misión, Él proveerá para que se lleve a cabo esa misión. En otras palabras, para cumplir el mandato de Dios de ir a hablar de Jesús, el dinero nunca es un problema. Nunca es un problema. La primera pregunta no debe ser cuánto cuesta, sino, ¿me está llamando Dios a hacer esto? Si Dios está haciéndonos un llamado para ir a plantar una iglesia a Zacatecas, no es, híjole, pero eso está muy caro, ¿eh? Sostener un par de plantadores de iglesias para que vayan allá y se dediquen a plantar iglesia, eso es mucho dinero. Eso no es lo primero. El dinero no debe dirigir las decisiones de nuestra vida. Dice el pastor Miguel Núñez que cuando el punto de partida de las decisiones en tu vida es el dinero, algo anda mal en ti. Si la primera pregunta es cuánto cuesta y si cuesta y si yo lo puedo cubrir, entonces si lo hacemos, eso no está bien. La primera pregunta es, ¿nos ha llamado Dios a hacer esto? Porque Él proveerá. Y cuando se trata de hablar con otros de Jesús, Él siempre proveerá lo que su pueblo necesita. Y los discípulos, allá en Lucas 22, le contestaron a Jesús, no, nada, no nos hizo falta absolutamente nada. Versículo 36, Jesús les dijo entonces, pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera también una alforja. Y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. O sea, hasta espada ahora les puso en lo que llevaban. ¿Qué significa esto? Lección aprendida. El Señor proveerá para todas nuestras necesidades. Y aquí quiero hacer muy específica la aplicación para nosotros, mis hermanos. Dios nos ha llamado a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, a las grandes ciudades, a las personas de toda lengua. ¿Cómo se va a financiar eso? Dios proveerá para que eso sea una realidad.
Nunca, jamás el dinero ha sido ni será un problema para llevar a cabo los propósitos de Dios en esta tierra, porque Dios es dueño de todo y Él ha prometido cubrir todas nuestras necesidades. Y esto es tan urgente, mis hermanos. Esta misión de los 70 era tan urgente que Cristo les dijo, y a nadie saluden en el camino, ahí al final del versículo 4. Y esto suena como algo que no es cortés, ¿cierto? Pero Jesús no se refiere aquí a no decirle buenos días a la gente, ni buenas noches, ni buenas tardes, ni hola, ¿cómo estás? ¿A qué se refiere Jesús aquí? Jesús se refiere a los saludos del primer siglo, que eran elaborados y extensos. Se abrazaban, se daban un besito de una mejilla, en la otra, se sentaban, traían la vaca entera, la cocinaban, hacían pan, y en eso, pues ya pasaba un día. Y el siguiente día, parte del saludo también era, hey, no te vayas este día, quédate y te vas mañana. Y así se iban hasta estar como una semana. Eran muy hospitalarios en aquel tiempo. Pero Jesús dice, no, no se detengan, tienen que avanzar, 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 ir a otra ciudad y a otra ciudad y a otra ciudad, porque esto es muy urgente. La gente tiene que escuchar que Jesús es el rey que ya llegó y que deben someter su vida a este buen rey. Entonces, vimos en primer lugar, rueguen a Dios para que más personas hablen de Jesús. En segundo lugar, dependan del cuidado y la provisión de Dios. En tercer lugar, construyan relaciones para hablar de Jesús. Y esto sí, para mí fue un impacto mientras estaba estudiando este pasaje. Yo creo que esta es los versículos que más me reprendieron, animaron, exhortaron. Mira lo que dice Jesús, versículo 5. En cualquier casa que entren, primero digan paz a esta casa, y si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, se volverá a ustedes. Antes de decirle cuál fue así lo que Dios más trabajó en mi corazón esta semana con este versículo fue, les quiero explicar esto. Primero, paz a esta casa. ¿A qué se refiere? Es una bendición que habla de que la gente ahí ha recibido la salvación que ofrece en Jesús, porque tienen paz con Dios y la paz de Dios para ellos y todas sus relaciones. Paz a esta casa. Y esa paz se quedaría en esa casa si había un hijo de paz, o sea, alguien receptivo al mensaje del evangelio. Pero mira en qué contexto esta comunicación del evangelio de la paz con Dios se habla. En el contexto de un hogar, de una casa, ¿cierto? Es el contexto más íntimo de las personas. Y especialmente en el tiempo de Jesús, cuando tú te sentabas a comer con alguien, era una declaración mutua, somos amigos. Tenemos acceso a la vida unos de otros. Esto es genial. Miren el versículo 7. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se sientan mal por comerse los huevitos de la familia, ni los frijoles de la familia, ni las tortillas de la familia. Está bien. Y después Jesús les dice, no se pasen de casa en casa como buscando un mejor lugar, como hacían los falsos maestros en el tiempo de Jesús. Versículo 8, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Mira el punto aquí, mi hermano, mi hermana, por favor. No te pierdas esto. La misión de estos 70 no era un programa impersonal. Yo ya te dije, crees si quieres, y si no, pues ahí te ves. No, era una relación cercana con las personas a quienes ellos les estaban compartiendo el evangelio. Mira esto. La misión de estos hombres era una misión interpersonal en los hogares de los que escucharían su mensaje. Un comentarista bíblico, James Edwards, dice que las palabras de Jesús describen una misión de relaciones más que de programas. Relaciones, mi hermano, más que programas. Sentados a la mesa, comiendo unos tacos. Sigue diciendo este comentarista, el hogar judío y en particular la mesa en ese hogar era el lugar más apreciado y protegido de la vida comunitaria judía. Entrar en él
Y sentarse en esa mesa era acceder a un espacio de lo más íntimo que había en el tiempo de Jesús. La misión de los 70 no es una cruzada, una estrategia o un programa, sino un encuentro interpersonal en el que el evangelio se proclama en el contexto de relaciones de confianza. Y luego cita Lucas 24, donde Jesús, después de morir y resucitar, está sentado en una mesa, los discípulos no lo identifican y Jesús parte el pan y se da a conocer a ellos. Y dice este comentarista, será en la mesa donde se abrirán los ojos de los discípulos para que reconozcan a Jesús. Entonces, si queremos alcanzar a otros para Cristo, mis hermanos, antes de programas, estrategias, ¿qué te parece relaciones interpersonales? Está genial, ¿no? Aplicación. Pensemos en amigos nuestros a quienes podemos invitar a casa a comer. Pensemos en amigos nuestros a quienes podemos invitar a los tacos a comer. ¿A quién puedes invitar tú? A un café. ¿A quién puedes invitar para sentarte, estar obligado a pausar? ¿Dejas tu teléfono en el auto? ¿O lo ignoras por esas horas? Y simplemente hablas con la persona. ¿Qué te parece? A veces miramos la evangelización y el compartir de Jesús como hacer cosas imposibles, ¿cierto? Pero ¿qué te parece poco a poco ir construyendo relaciones con las personas que tenemos de vecinos, compañeros en el trabajo o nuestra propia familia que no creen? ¿Vamos por los tacos o qué? Y quizá alguno diga, el presupuesto, Daniel, el presupuesto, no tengo presupuesto. Bueno, te refiero al punto anterior. Dios va a proveer. Dios proveerá para que tú puedas preparar una buena comida y en el contexto de la mesa empezar a interesarte por la persona. Hey, cuéntame tu historia. ¿Cómo has llegado a ser la persona que eres? Cuéntame cuáles son tus sueños más grandes. Cuéntame cómo fue tu relación con tus padres. ¿Qué opinas tú de la vida después de la muerte? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué opinas de la Biblia? Y en ese contexto, mis hermanos, hablar de nuestra esperanza maravillosa, en que Cristo Jesús es un gran salvador para grandes pecadores como nosotros. La aplicación aquí es, vamos a comer, mis hermanos. Vamos a comer intencionalmente con no creyentes. Y hay algunos de ustedes que ya lo hacen. Hay personas aquí que ya hacen eso, mis hermanos. Si tú no sabes cómo, júntate con los que ya lo hacen. Y pregúntales, hey, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué se dice? Y aprendamos unos de otros. Aplicación, carne asada para el próximo sábado. Algunos hermanos de aquí me preguntan, Daniel, tengo unos amigos y quisiera que vinieran a la iglesia. Y yo les digo, ¿por qué no haces una carne asada y los invitas a tu casa? Y nos invitas a algunos de nosotros para que podamos ir y platicar con ellos. Eh, Es, no es tan difícil, mis hermanos. No es tan complejo, no es tan complicado. Porque quizás alguien rechazará la invitación de venir al servicio del domingo, ¿cierto? Pero ustedes creen que de verdad alguien va a rechazar que tú le digas, vamos a una carne asada. Está muy difícil. Y si es estudiante pobre, peor todavía. Y si le anda batallando con la quincena, no, una invitación a comer le sale, pero de perlas. Y aquí las hermanas amas de casa tienen tantas maneras de servir al Señor. Hermanas, ustedes saben cocinar. Y hermanos también saben encender el asador, aunque sea el carbón. Usemos eso. Recuerda la cita de Ryle y Spurgeon. Es como, no tienes que ser un apologeta, hermano. Imagínate que cocines rico. ¿Quién te va a decir que no? Para ir a comer ese guiso a tu casa.
Y ahí, en el contexto de la intimidad de una mesa, empiezan a hablar y a conversar de las buenas noticias del Evangelio. Y el versículo 9 termina diciendo, sanen a los enfermos que haya en ella. Los milagros respaldaban el mensaje de Jesús, sus apóstoles y de estos 70. Pero aquí, una vez más, nos ayuda el comentarista que cité antes, James Edwards. Él explica que los 70 no debían ser huéspedes ociosos, sino que debían sanar a los enfermos. Y él dice que la palabra sanen es traducida de una palabra del griego que ustedes la van a identificar. Terapeuein, terapia, terapéutico. ¿Sabe cómo define el diccionario de la Real Academia la palabra terapéutico? Conjunto de prácticas y conocimientos encaminados al tratamiento de dolencias. Y lo que dice este comentarista es que esa palabra es más que sanidad física cuando alguien está enfermo, sino una actitud de servir a las personas. O sea, estas personas que estamos tratando de alcanzar con el Evangelio no son proyectos. Ya le dije, listo, si se quiere al infierno, pues lo siento. No, no son proyectos, son personas con necesidades reales. Y yo quiero moverme hacia ellos para amarlos, servirlos, buscar respuestas a sus preguntas y a sus dudas, orar por ellos. Estoy interesado en todo su ser. Son personas con debilidades, con necesidades, y yo hago todo lo posible por interesarme en ellos y servirlos. Vimos en primer lugar, rueguen a Dios para que más personas hablen de Jesús. En segundo lugar, dependan del cuidado y la provisión de Dios. En tercer lugar, construyan relaciones para hablar de Jesús. En cuarto lugar, hablen de Jesús con valor. Mira el versículo 9 ahí al final y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Ese era el mensaje que tenían que hablar los 70. Sencillo, ¿cierto? Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Ya vino el rey que los judíos habían estado esperando por miles y miles de años, ya llegó. Y todos se tienen que someter a ese rey. Esto no es opcional. Esto no es, hay muchos caminos y tú eliges. Y Jesús es, pues, uno entre muchos. No, es el único rey verdadero y tú tienes que quitarte de tu trono y que Jesús se ponga en ese trono y tú someterte al gobierno de ese rey. Ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús como tu Salvador y sométete a Él como tu Rey. Pero ese mensaje no es muy bien recibido muchas veces. Y miren lo que dice Jesús, versículo 10. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, hasta el polvo de su ciudad que se pega a nuestros pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Esta es una misión donde el rey manda a sus embajadores y estos embajadores tienen que ser valientes, porque si la gente rechaza a este rey, hay condenación y juicio para ellos. Los judíos en el primer siglo, cuando salían de los límites de la tierra de Israel y pisaban tierra que ellos llamaban tierra pagana, que no era parte de la nación de Israel, cuando ellos regresaban a Israel, antes de cruzar se sacudían el polvo de los zapatos porque no querían que la contaminación de esas tierras paganas entrara a la santa tierra de Dios. Y ahora Jesús dice, todo aquel que rechace a Jesús y el mensaje del reino de Cristo, se considera como esas naciones paganas. Están bajo condenación y juicio. Y los 70 tenían que advertir a la gente. Hey, esta es la mejor noticia que tú jamás escucharás. El Rey Jesús, que es también el Salvador, ya llegó, somete tu vida a Él. Pero si tú lo rechazas, hay consecuencias. Hay consecuencias catastróficas eternas. Estos hombres tenían que ser valientes, así como nosotros tenemos que ser valientes también. No es políticamente correcto decirle a la gente, si rechazas esto, te vas a ir al infierno. No, no, no gusta.
Y a veces los cristianos, porque no gusta, entonces no decimos esa parte, ¿no? Jesús te ama y tiene un lindo plan para tu vida. Si tú rechazas ese amor, este rey te juzgará y te aplastará por siempre en el infierno. Esto es serio. ¿Qué decisión vas a tomar? Versículo 12. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Sodoma era como la cúspide de la maldad. Dios la destruyó allá en el Antiguo Testamento. ¿Cómo la destruyó? Fuego cayó del cielo por toda su maldad. Y Jesús dice, a ellos les va a ir mejor que a los que rechacen a Jesús. Versículo 13. Hay ciudades que han rechazado ya a Jesús. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida. Cuando tú veas la palabra hay, eso es como una señal de maldición. Maldición para Corazín, maldición para Betsaida. Porque si los milagros que se hicieron entre ustedes hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Por eso, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Jesús predicó e hizo milagros en Corazín y en Betsaida y no se arrepintieron. Jesús no hizo milagros en dos ciudades que eran enemigos de Israel, Tiro y Sidón. Pero Jesús dice, si los milagros y las enseñanzas hubieran sido hechas en Tiro y en Sidón, ya tiempo se hubieran arrepentido. Y como muestra de su arrepentimiento, se hubieran vestido de silicio y ceniza, que era lo que hacían las personas en momentos de profunda tristeza. Y aquí en el versículo 14 nosotros podemos ver que todos los que rechazan a Jesús serán castigados por siempre. Pero hay diferentes grados de castigo en la condenación eterna. Y los mayores grados de castigo son para los que tuvieron mayor testimonio del evangelio y lo rechazaron. Versículo 15. Había otra ciudad que había rechazado a Cristo, Capernaum. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. Y es interesante que Jesús mencione esta ciudad porque la base del ministerio de Jesús en Galilea fue Capernaum. Allí es donde pasó más tiempo, donde enseñó más veces, donde hizo más milagros. Y en ningún lado en la Biblia se menciona que ellos fueron hostiles contra Cristo. Se burlaron de él, no se burlaron de él, no lo trataron mal, no lo expulsaron, no lo persiguieron, pero lo rechazaron. Entonces, Jesús menciona esta ciudad porque ellos fueron indiferentes a Jesús. Y ser indiferente contra Jesús es rechazar a Jesús. Tú puedes decir, no, yo pues no comparto lo que tú crees, pero tú crees lo que tú quieras y yo creo lo que yo quiera. O sea, yo no te hablo mal, yo no te digo cosas malas de eso. Si tú no eres hostil, si tú no estás insultando cristianos, si tú no estás persiguiendo cristianos, si tú no estás tirándole piedras a los cristianos, pero eres indiferente a Cristo, estás en serios problemas. La única respuesta apropiada cuando escuchas el mensaje de salvación que ofrece este gran rey es someterte a su gobierno. No hay otra respuesta apropiada. La indiferencia es rechazo. La indiferencia contra Jesús es rechazo del evangelio. Y si tú has rechazado a Jesús hasta ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué rechazas a este rey que no es un tirano, sino que es un rey que vino a dar su vida por pecadores que creen en él? Mira qué tipo de rey es. No es un gobernador perverso y malo que solo quiere ser un ogro y amargarte la fiesta a ti. No, él es el rey bondadoso, lleno de compasión y misericordia, que amó tanto a los pecadores que vino a morir en la cruz. ¿Cuándo tú has escuchado de un rey que da su vida por sus enemigos?
No puedes rechazar a este rey. Ven, somete tu vida hoy a este rey. Te lo presento, este es Jesús, el rey compasivo que te está diciendo, tú eres pecador, tú has roto los mandamientos de Dios, tú te has rebelado contra Dios, pero el rey contra quien tú te has rebelado vino a dar su vida para que tú no seas condenado, vino a tomar tu castigo. Y el llamado de este rey es: arrepiéntete de tu pecado y cree en Jesús como tu Salvador. Quítate del trono de tu vida y somete tu vida a este rey. No lo rechaces, no lo rechaces. Mira el versículo 16, lo que dice: el que a ustedes escucha, me escucha a mí, y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Mira la conexión. Yo te estoy anunciando lo que dice este rey. Si tú rechazas lo que yo te digo, esto no es personal entre tú y yo. Tú estás rechazando al rey. Y si tú rechazas al rey, rechazas al que envió a ese rey, que es Dios Padre. Y estás en serios problemas. Haz de cuenta que yo estoy en la calle y tú vienes manejando. Y yo sé que el puente allá se cayó. Y yo estoy en la calle avisándote: no vayas, no vayas. No te pases. El puente se cayó, vas a ir a la destrucción, no te pases. Escúchame, no rechaces lo que te estoy diciendo en nombre del Rey del universo. Ven y sométete a Él hoy y serás perdonado de toda tu maldad. Mira la última instrucción que le da Jesús a sus 70 hombres a quienes está mandando en esta misión. Alégrense mucho por lo que Jesús ha hecho por ustedes. Parecía que estos hombres iban a regresar al mal, ¿cierto? Como corderos en medio de lobos, sin provisión, en gran necesidad. Cualquiera se los imaginaría en harapos viniendo de regreso todos hambrientos, ¿cierto? Pero no, mira lo que dice el versículo 17. Los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Obedecer a Cristo resulta en gozo, porque así es la vida del cristiano. La obediencia trae gozo, pero el gozo de estos hombres estaba mal enfocado. Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús redireccionó el gozo de ellos. Miren el versículo 18. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el Antiguo Testamento, Isaías 14, sabemos que esto se refiere a la derrota de Satanás. Versículo 19, miren, les he dado autoridad para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les hará daño. Esta es una promesa de protección para estos embajadores del rey. Y aquí viene la corrección de Jesús, versículo 20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Hay mucho gozo en el trabajo para la gloria del Señor, hablándole a otros de Jesús. Pero lo que produce más gozo en el cristiano es que somos de Dios, conocemos a Dios, somos parte de la familia de Dios. La fuente del gozo del cristiano no es su trabajo para Dios, sino Dios mismo. Mira el versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Más que lo que nosotros hacemos para Dios, el que Dios nos haya permitido a nosotros conocerlo es la mayor fuente de gozo. Porque si nosotros basamos nuestro gozo en nuestro trabajo para el Señor, a veces no vamos a tener gozo. ¿Saben por qué? Porque a veces las cosas no van a ir bien. A veces la gente nos va a rechazar. Cuando anden en el campus, hermanos,
van a ignorar, los van a tratar mal. Y entonces, pues ya no hay gozo porque no me está yendo bien en lo que yo estoy haciendo para el Señor. Y Jesús dice, hey, gózate en que tú le perteneces a Dios. ¿Y por qué le perteneces a Dios? Porque Él se ha revelado a ti. Tú no lo pudieras conocer a menos de que Él se haya revelado a ti. Y ese es el mayor privilegio que puede tener un ser humano. Versículo 23. Volviéndose hacia los discípulos, les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. La revelación que habían recibido los discípulos superaba la revelación de profetas y reyes de la antigüedad, y eso era motivo de gozo. Así que mis amados hermanos, vamos con confianza y valor a contarle a otros de este gran rey. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por el ánimo de tu palabra para nosotros los que estamos hablando con otros de Jesús. Gracias porque abriste nuestros ojos ciegos y diste vida a nuestro corazón muerto para que pudiéramos comprender que Jesús es un gran salvador para grandes pecadores como nosotros. Señor, danos valor, danos amor por los que no te conocen, de manera que vayamos, Señor, y hablemos de Jesús, una persona a la vez, una comida a la vez, un café a la vez, para tu gloria. Levanta más obreros para que vayan a la cosecha, Señor. Levanta más hombres y mujeres que hablen y digan a otros de las buenas noticias de que el Rey, Jesucristo, murió en una cruz para salvar pecadores. En su nombre, amén.